Hola, mi nombre es Ana Gabriela Schneider, soy alumna de la Cátedra 2 de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Formo parte de la comisión número 10 y nuestro JTP es el doctor Juan Manuel Romero Benítez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la fisiología de alumbramiento y los exámenes de los anexos ovulares. Por eso, como primer concepto, vamos a hablar sobre el alumbramiento. Se designa de este modo al tiempo del parto en el cual se eliminan al exterior la placenta y las membranas ovulares. Se inicia breves instantes después del periodo de expulsión fetal. Este proceso de alumbramiento se da mediante las contracciones de alumbramiento y tienen tres funciones. La primera es la transfusión fisiológica de la sangre al recién nacido. La segunda, el desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta. La tercera, impedir la hemorragia en el lugar de inserción placentaria y mantener el tonismo del órgano. El mecanismo fisiológico del alumbramiento consta de tres tiempos: desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta. Pero primero es importante que hablemos del tiempo corporal, que se denomina al periodo durante el cual toda la placenta está dentro del cuerpo uterino. Se considera tiempo corporal normal cuando es menor de 10 minutos y tiempo corporal prolongado cuando la expulsión placentaria se realiza entre los 10 y 30 minutos. Es importante tener el concepto de retención placentaria, que es cuando el alumbramiento no se produce después de transcurridos los 30 minutos desde el nacimiento. Como bien dije, el mecanismo fisiológico de alumbramiento consta de tres tiempos. Primero tenemos el desprendimiento de la placenta, que se debe a la contractilidad uterina, que en la adaptación continente y contenido reduce la superficie de implantación. Este mecanismo puede realizarse de dos maneras. El primero, llamado el mecanismo de Bowdulek-Schultz, el desprendimiento se localiza en el centro de la placenta. Esto se da en el 80% de los casos. Se forma así un hematoma retroplacentario que a medida que progresa el desprendimiento se hace mayor, ocasionando la inversión de la placenta y su expulsión por la cara fetal. El segundo mecanismo, el de Badulek-Duncan, que se da en el 20% de los casos, el desprendimiento se efectúa por el borde inferior de la placenta. La presión uterina completa la acción hasta permitir la expulsión por el mismo borde o por la cara materna de la placenta. Tenemos el mecanismo fisiológico de alumbramiento según Badulek-Schultz. En la primera imagen vemos que el útero, al comienzo del tercer periodo, la placenta inserta en el fondo del mismo. En la segunda imagen comienza el desprendimiento de la placenta por el centro de esta, determinando por la actividad contráctil uterina. La tercera imagen se ha formado el hematoma retroplacentario y se completa el desprendimiento. Y en la cuarta imagen, la placenta totalmente desprendida desciende, invertida por el hematoma, hasta el segmento inferior, al cual distiende arrastrando las membranas. Cuando hablamos del mecanismo fisiológico de alumbramiento según Badulek-Duncan, tenemos que en la primera imagen la placenta inserta en la cara lateral uterina, que no ha comenzado aún su desprendimiento. En la segunda imagen comienza el mecanismo dinámico de desprendimiento. La sangre, cuyo flujo se origina por esto, se elimina hacia el exterior. No se forma un hematoma retroplacentario. En la tercera imagen, la placenta desprendida por completo comienza su descenso hacia el segmento inferior, mientras la sangre afluye en mayor cantidad a través de la vagina, signo de la pérdida hemática. Y en la cuarta imagen, la placenta desprendida ha descendido en su totalidad al segmento inferior, al que despliega, originando el ascenso del útero. Luego tenemos el descenso de la placenta, que se produce por acción de las contracciones uterinas y por la gravitación de su propio peso. Según el mecanismo de desprendimiento, descenderá primero la cara fetal o el borde y la cara materna. El recorrido distiende el conducto segmento cervical y la vagina. Cuando hablamos del último tiempo, que es
tiempo de expulsión de alumbramiento, tenemos que al llegar, vamos a encontrar signos vaginales. Al llegar la placenta a la vagina, el útero experimenta su mayor descenso. El fondo de útero se sitúa a 5 a 6 centímetros por debajo del ombligo, signo de mayor descenso del fondo uterino. La retracción uterina determina que las fibras musculares aprisionen los vasos, constituyendo así el signo de globo de seguridad de Pinard, que confiere al útero una consistencia leñosa. Algunos pujos determinan la expulsión espontánea de la placenta. Por último, vamos a hablar del examen de los anexos ovulares. Esto es muy importante para descartar alguna patología asociada a estas. El examen de las placentas y de las membranas y el cordón umbilical debe practicarse metódicamente en todos los casos. Se debe examinar la superficie de implantación uterina. Esta es lisa, sin irregularidades, divididas por los surcos intercotiledóneos. El revestimiento decidual es uniforme. De faltar un fragmento de cotiledón, se visualiza un espacio en los que se halla ausente el revestimiento decidual. El examen del fonículo y el cordón permitirá comprobar, además de las características anatómicas, las anomalías de inserción lateral, marginal o velamentosa. Este mecanismo se realiza mediante, como vemos en la imagen A, la placenta es tomada con ambas manos, muestra la integridad de la cara materna. En la imagen B, tomada por el cordón e introducida la mano a través del orificio membranoso que permitió la salida del feto, se comprueba la expulsión total de las membranas. Y por último, la imagen C, el estudio de estas permite asegurarse la no existencia de un cotiledón aberrante. Muchas gracias.